Ya tenemos los datos con los resultados obtenidos por las personas que participaron en el primer simulacro general que hicimos el día 30 de julio. Y en este vídeo vamos a ver un análisis sobre estos datos que considero que pueden ser bastante relevantes para saber, en comparación con el común de las personas que participó, cómo puedes ir tú para que te compares y demás, porque nos guste o no, la oposición va de compararnos. Así que bueno, vamos con ello. Bien, vamos a empezar viendo en primer lugar los datos que tenemos en cuanto a la recopilación de las preguntas más falladas y más acertadas por cada una de las partes de este primer simulacro, ¿de acuerdo? Esto realmente atiende más a una cuestión de curiosidad para que, bueno, cuando lo hagas o si ya lo has hecho, puedas ver cuáles son una comparación, de decir, bueno, si concuerda con lo que me ha pasado a mí. O sea, si yo también he acertado o he fallado estas preguntas, pienso que puede ser interesante. Un repaso rápido, porque tampoco es menester, porque esto depende mucho de la persona. Lo interesante es que cada cual vea qué le parecen o qué le parecieron estas preguntas. Pero por hacer un repaso rápido de las preguntas de la primera parte, llama la atención la presencia de la ofimática en los dos extremos. O sea, la pregunta más fallada y con bastante diferencia es una pregunta relativa a Windows, y hay 3, 1, 2, y 3 de las 5 preguntas son de ofimática. Windows, Word y Access, ¿de acuerdo? En cambio, en las 5 preguntas más acertadas encontramos una de Word y una de navegador. Me llama la atención que la gente haya sabido más una pregunta sobre la Constitución que sobre el navegador. Bueno, es cierto que es una pregunta bastante fácil de la Constitución, pero bueno, que la gente haya fallado más esta es curioso. En todo caso, estamos hablando de unos índices de cerca del 80% de acierto. Bien, en cuanto a la segunda parte, en cuanto al supuesto, no me voy a detener mucho aquí porque lo interesante viene ahora, que son el Excel con los datos, pero ya nos deja entrever o nos adelanta una cuestión que ha sido muy importante, y es la diferencia que tenemos entre lo que sucede en el primer supuesto, ¿de acuerdo?, donde vemos que las preguntas más falladas se mueven en el rango del 30%, 41% de aciertos, frente a lo que sucede en el segundo supuesto, donde se mueven entre el 17 y el 33. Vemos que aquí, tanto las más falladas como las más acertadas, 71-78 versus 72-80, aquí en el segundo supuesto son bastante más bajas. Y esto es quizá una de las principales reflexiones que vamos a poder extraer. El hecho diferencial que ha supuesto el supuesto, valga la redundancia, en este ejercicio, la elección del supuesto, que es algo que sucede en el examen oficial y es una cosa con la que tenemos que lidiar, que siempre va a haber un supuesto generalmente que sea más problemático que el otro, o menos, según se mire. Bien, ya digo, no nos vamos a detener a ver las preguntas una a una, porque lo interesante es que cada cual, y además luego haremos el vídeo analizando las preguntas más relevantes. El objeto de este vídeo sobre todo es esto, ¿vale? Este Excel, donde tenéis pues todos los datos, ¿vale? Realmente estos datos hablan por sí solos, ¿de acuerdo? O sea, una vez que yo creo que ya a golpe de vista tienes aquí todo, ¿de acuerdo? Hemos hecho aquí os hemos propuesto, porque lo interesante de estos datos, que siendo un Excel podéis hacer lo que queráis, desde, por ejemplo, contar el número de veces que se ha elegido el supuesto 1 frente al número de veces que se ha elegido el supuesto 2, ¿vale? Voy a hacerlo de forma rudimentaria, podía haberlo hecho con contar, sí, evidentemente. 147 contra 63, ¿de acuerdo? O sea cerca de 3 veces más, entre 2, algo veces más se ha elegido el supuesto 1. Esto en parte es porque es el supuesto 1, que en igualdad de condiciones siempre se elegirá más el supuesto 1 porque es el primero que se ve, pero es porque, y es una de lo que veíamos antes, es porque ha sido un supuesto que ha resultado mucho menos problemático,
¿de acuerdo? Que el supuesto 2. Y aquí lo tenemos, por ejemplo. Estos son las notas medias de supuesto 1 y supuesto 2. Nada más y nada menos que cerca de 2 puntos, ¿de acuerdo? Resulta también a comentar el hecho de que en estos cálculos no hemos incluido a todo el mundo por 2 motivos. Porque ha habido mucha gente que respondió, o sea, si tenemos aquí 200 y pico personas, hubo mucha gente, cuando digo mucha gente, a lo mejor 1 de cada 3, que cuando rellenó el formulario, pues puso notas que no tenían sentido, o puso cuestiones, por ejemplo, que había sacado en el supuesto un 30 sin especificar nada más, con lo cual realmente muchos de los datos los tuvimos que desechar. Esto al final es una forma de o sea, que hemos limpiado los datos, pero no por encajarlos con nada, con ningún discurso ni con ninguna conclusión, sino sencillamente para manejar datos que tuvieran más sentido, ¿de acuerdo? No obstante, hay personas que a lo mejor pues no hicieron el supuesto o lo que sea, pero estos datos sí que los hemos recabado. Lo que hemos dejado fuera han sido cuestiones pues de personas que a lo mejor se han liado a la hora de calcular la nota neta, personas que nos han escrito que no lo hicieron a tiempo, o que no hicieron la primera parte, o que ya lo harán en otro momento, cosas así, que realmente han rellenado eso para luego tener lugar de rellenarnos los otros campos que venían en el formulario. Es decir, que bueno, no están todas las personas que han hecho el ejercicio, pero sí son todos los que están, como se suele decir, y no deja de ser una muestra representativa, ¿vale? O sea, no deja de ser una muestra representativa de lo que fue la población que hizo el supuesto. Otra cosa, y esta es otra de las reflexiones interesantes, es hasta qué punto esto es representativo del común de los opositores que van a ir al 17 de septiembre. Personalmente pienso que no es representativo, o que tiene una representatividad que hay que saber analizar. Realmente estos promedios, si este examen lo hubiera hecho el común de los opositores que va a ir el 17 de septiembre, estos promedios serían muchísimo más bajos, infinitamente más bajos. Por eso los cortes con los que hemos especulado se acercan o son cercanos a los promedios, cuando en realidad el promedio de notas que saca la gente el día del examen, porque ahí la mayoría de la gente va que no tiene mucha idea, por no decir otra cosa, es muy alta, con lo cual los promedios ahí son bajísimos, pero que realmente el promedio no es lo importante. Es relevante en este caso porque todo el mundo que viene a esta prueba, pues entiendo que va preparada. Son personas que van muy en serio. Con respecto a la gráfica, me parece relevante echar el ojo, pues por ejemplo, la gráfica es obviamente lo más gráfico, lo que más nos dice menos. Y tenemos pues eso. Aquí tenemos, esta primera franja, que sería un poco rusófila, por cierto, la gráfica. Esta primera franja son los que han hecho el primer supuesto, porque está ordenado por supuesto elegido, ¿vale? Y luego ordenado por notas de la primera parte, ¿vale? Y podemos ver eso, podemos ver cómo más de 2/3 partes han hecho el primer supuesto frente a los demás. Y vemos también cómo las notas de la primera parte son también más bajas. Esto es muy relevante, esto es muy interesante, porque nos da que pensar y nos podemos ver, por ejemplo, cosas como que si aquí ordenamos ahora de mayor a menor, vemos que en líneas generales, quienes más nota han sacado, vamos a coger 3, 4, 5, 6, los 10 primeros, en cuanto a la primera parte, en cuanto a la nota de la primera parte, han cogido el primer supuesto. Y en general, o sea, si seguimos bajando hasta, yo qué sé, el 20, solamente hay 1, 2 y 3. Solo 3 de los 20 primeros cogieron el segundo supuesto. De los 20 primeros con respecto a la primera nota, ¿vale? Pero es muy representativa esa nota, evidentemente. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que va de la mano el tener buen nivel en general con elegir bien el supuesto, lógicamente. Y también lo que yo decía antes, o sea, si hacemos
si vemos esto, podemos ver cómo la buena elección del supuesto va también aparejada, que es lo que he dicho antes en realidad, con el sacar mejor nota, porque si vemos esta franja de azul, podemos ver claramente que el promedio es más alto que esta. Podríamos hacer, y puedes hacer tú en tus cálculos, hacer un promedio sí y poner de condición que sea el primer supuesto y hacer la media de esta parte, por ejemplo, ¿sabes? Que no solamente sea la media del supuesto 1, sino la media del supuesto de la primera parte de las personas que han cogido el supuesto 1, ¿vale? Pero como las posibilidades son infinitas, lo dejo un poco al gusto del consumidor. Y nada, volviendo al tema de las notas, o volviendo a lo que decía antes de los promedios y las notas de corte, y derivando ya un poco en esto último, realmente no hay una forma cabal, sin entrar sin volvernos locos, de hacer una nota de corte de verdad objetiva y científica, porque es que no tiene sentido, porque la nota de corte se establece en función de factores como son la dificultad del examen, el nivel de los opositores y demás, ¿vale? Sobre todo dificultad del examen, nivel de los opositores y plazas versus gente que se presenta. Eso es así. Por lo tanto, realmente con lo que nosotros hemos hecho, lo único que podemos es especular en base a lo que nosotros tenemos en la cabeza de cuál es el nivel, cuántas personas se van a presentar versus plazas en esta convocatoria y cuál es el nivel, todo esto frente a cuál ha sido el nivel de este ejercicio. Sobre esto último, decir que es un ejercicio, la mayoría de la gente lo ha corroborado o lo ve también así. Es un ejercicio que posiblemente sea un poco más difícil que el examen oficial, pero no nos podemos confiar, o sea, hemos visto de todo. Ha habido exámenes que yo considero que han sido igual o más difíciles que esto, pero sí que es verdad que sucede una cosa que ya expliqué en el directo, y es que nosotros cuando hacemos preguntas, o mejor dicho, cuando la comisión hace preguntas, siempre pone un porcentaje de preguntas que son un regalo. Son preguntas se responde a golpe y no hay fallo posible. En cambio nosotros ponemos muy pocas o casi ninguna de este tipo de preguntas. ¿Por qué? Pues porque cuando los estamos haciendo nos resulta un poco como que no es trabajo, como que ese tipo de preguntas son como las de siempre o las típicas y al final acabamos poniendo preguntas que siempre entrañan un poco de dificultad, de venenillo, digámoslo así, para que tengan más valor el hacerlas, luego reflexionar sobre ellas y demás. Con lo cual eso hace que siempre la dificultad tenga un punto extra. Siempre las preguntas siempre revistan una segunda capa, una segunda lectura, algo que hace que al final se fallen más. Con lo cual, a la hora de establecer los cortes, pues tenemos que tener eso en cuenta. Pero bueno, habiéndolo pensado y habiendo metido todo eso un poco en la coctelera mental que tenemos, estos son los que nosotros consideramos unos cortes razonables en cuanto a notas netas de la primera parte, teniendo en cuenta que, bueno, que lo que yo entiendo que si este examen lo hiciera la gente el 17 de septiembre, pues tendría que sacar para pasar el corte, ¿de acuerdo? Puede incluso que esté subiéndolo más de la cuenta, porque realmente también esto que digo a lo mejor puede decir, pero ¿dónde vas, hombre? Realmente no, porque es que nunca hemos visto un examen con la de plazas que hay ahora, con más de 4.000 plazas. Es que eso nos puede dar muchas sorpresas buenas, evidentemente, en cuanto a los cortes. Estamos hablando, o sea, tenemos unas referencias en las que, pues yo qué sé, la última que eran 850, claro, es que no se puede comparar, es que el nivel puede bajar estrepitosamente. Con lo cual, pues, posiblemente para este examen fueran más bajas, y para el examen del 17 puede que sean todavía más bajas, porque es otra prueba, ¿vale? Por eso digo que es muy complicado hacer este tipo de especulaciones. Pero bueno, sobre todo tienes aquí los datos, puedes jugar con ellos como quieras, mover, ordenarlos como veas. Por ejemplo, aquí es que según lo que hagas te van a salir cosas interesantes. Solo una persona de las 200 y pico que están incluidas en este registro, solo una persona acertó
o sacó el máximo en el supuesto, hizo un pleno, ¿vale? Esto es muy complicado, realmente muy muy complicado sacar un 10 en el supuesto y nada, el día del examen alguno habrá, porque siempre se colará alguno, pero también te da una idea de eso, pues yo que sé, a partir de ahí 19 y ya vemos cómo luego la cosa se va estabilizando. Pero bueno, lo dicho, tienes este Excel, puedes jugar con él, trastearlo, darle vueltas y espero que, sumado a las reflexiones o las cosas que te he comentado, pues te sirva para extraer conclusiones que te sirvan, valga la redundancia, para saber de verdad o verte con respecto a los demás, que es, como decía al principio, el meollo, la cuestión de las oposiciones. Sin más, me despido, mucho ánimo con el estudio y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.